Analyzing Trello Works with Python, que más que todo es un proyecto bastante pequeño, un tool más que todo que desarrollamos en el proyecto como para analizar pues el board de Trello que nosotros usamos para las diferentes tareas que desarrollamos, ¿verdad? Primero una presentación. Bueno, mi nombre es Leandro Gutiérrez, ya dijo Alberto. Yo trabajo para el proyecto de Action como Data Scientist. Yo me uní a Gap en septiembre de 2018 y pues yo trabajo desde San Carlos, para los que no me conocen. Bueno, más que todo eso. Para la agenda, ¿qué vamos a ver? Bueno, primero, ¿qué es Trello? Una introducción a Trello, ¿verdad? Para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a hacer, por qué analizarlo. Vamos a ver como un poco el de la documentación del API de Trello, más que todo, y algunos detalles sobre el proyecto que es importante que siento que veamos antes de entrar. Vamos a ver un board, vamos a ver el board que vamos a analizar hoy. En realidad es bastante sencillo, ¿verdad? Pero ya con eso se pueden dar una idea de qué es lo que vamos a hacer. Y pues finalmente vamos a ver un poco de código, del código que desarrollé, cómo hice como las consultas, un poco las transformaciones que hice, ¿verdad? Y para qué fin. Y pues eso sería. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es Trello? Bueno, Trello es una aplicación web para el estilo Kanban, donde tenemos este tipo de listas, ¿verdad? Donde podemos, estas listas representan como un estado en el cual la tarea se desarrolla, ¿verdad? Generalmente, pues los estados van de izquierda a derecha, donde la primera de la izquierda sería como donde empieza, ¿verdad? Donde inicia la vida del card, de la tarea que vamos a hacer. Y conforme el tiempo va pasando, pues va moviéndose a la derecha a sus respectivos estados. También puede devolverse, ¿verdad? No, eso no quiere decir que no pueda volverse, puede ir en todas direcciones, pero más que todo eso es como el sentido de los boards. Es fácil, tiene una versión free, ¿verdad? Es flexible y es una forma visual para organizar los proyectos o para organizar, de hecho, cualquier cosa. ¿Ok? Bueno, se me olvidó decirles que si tienen alguna duda, nada más me interrumpen ahí, me hablan en el me hablan por audio o ahora tengo un chat, entonces hay cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, pues vamos a tratar de responderla. Primero, ¿por qué analizar Trello? Básicamente, pues podemos ver el performance del board y para eso tenemos varias métricas como cycle time, que es el tiempo en el que la tarea se desarrolla, donde hay un trabajo. En el ejemplo anterior había una columna de work in progress, entonces ese sería el cycle time. El lead time, um, por, el, por, el, por el contrario, en adición sería como desde el momento en que inicia la tarea o el card, ¿verdad? Hasta que se finaliza. Entonces ahí tenemos un tipo de estados, como que estados que están en espera, o como por ejemplo estados on hold o waiting, ¿verdad? Incluso el backlog es un tiempo que se cuenta en el lead time y es importante porque al final nos dice, ¿verdad? Cuánto tiempo la tarea en realidad dura viviendo hasta que se finaliza, ¿verdad? Que también es importante para ver si hay algún tipo de cuello de botella en alguno de los estados que no se trabaja y poder pues remediarlo de alguna forma. El throughput es es la cierta cantidad de trabajo cierta cantidad de trabajo entregada en cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo podemos comparar pues un mes o quarters o cada retrospective, ¿verdad? En cada límite desde el retrospective anterior hasta y podemos así contar la cantidad de tiempo. Luego el cumulative flowchart que básicamente nos dice una vida de nuestro board. Por ejemplo, en este caso, pues vemos como que va subiendo, ¿verdad? Donde en el eje vertical, pues es el número de cards, el número de tareas, y en el eje horizontal, pues es el tiempo, ¿verdad? Entonces eso es como más o menos lo que queremos, que el card siga esta línea creciendo, donde cada vez tengamos más y más cards o más y más tareas que nos podamos ver. Bueno, en este proyecto en sí podemos tener un custom exploration, una exploración personalizada. De hecho, que hemos hecho eso en nuestro proyecto en sí.
donde realmente ponemos atención a ciertos detalles, como por ejemplo labels, que ahora vamos a ver lo que se puede poner acá, cart, donde podemos básicamente determinar cierta cantidad de tipo de tareas o cierta cantidad de tareas para analizar esas tareas en sí, ¿verdad? Y no añadiendo otras tareas que tal vez no queramos ver. También otra solución son de pago de uso o su funcionalidad gratis es muy, muy limitada. También hay ciertas herramientas que son free, donde podemos ver el cumulative flowchart y algunas otras métricas, pero no podemos como hacer esta exploración personalizada, donde podemos tomar labels y filtrar y así. Entonces, pues al final es a veces importante filtrar porque puede ser que hayan tareas muy especiales, muy específicas, que requieran un tratamiento diferente. Entonces, eso es algo que no nos da esas free to pay herramientas, ¿verdad? Que tienen una funcionalidad limitada. Bueno, si no hay alguna duda, vamos a continuar. El Trello API, aquí es un poco de la documentación que hay con este API de Trello y podemos accesarlo para sus diferentes endpoints. Que ahora vamos a ver que no es solo como sacar todos los datos del board y ya, sino hay que ir como objeto por objeto, haciendo un pool de esos datos y luego uniéndolos para poder llegar pues a un dataset que sea fácilmente manejable para visualización o para reportes. Entonces les quería enseñar un poco de la documentación. Bueno, esta es parte de la documentación que hay. Esta es la introducción al API. Y aquí pueden encontrar como información de interés. Por ejemplo, para la autenticación y la autorización tienen que pedir una API key y un token. Entonces ahí por aquí la pueden solicitar. Es bastante automático, nada más tienen que estar logueados como su usuario que usan en su Trello board. Y pues muy fácil, nada más acceden a las validaciones que ellos piden, ¿verdad? Y bueno, pues aquí nos muestra como un ejemplo de nuestro primer API call que podemos hacer usando curl. Más adelante vamos a ver que yo usé Python, entonces pues no hay mucha diferencia. Bueno, eso sería más que todo. Por aquí tenemos el API donde sí podemos ver los diferentes endpoints que tiene el API. Y aquí es donde les decía yo que hay que ir tomando objeto por objeto. Por ejemplo, estos actions objetos que más adelante les voy a explicar. Por ejemplo, los objetos cards o los objetos boards o los objetos lists o labels que son importantes para el análisis más adelante. Vamos a tener que ir como pidiéndolos uno por uno para ir formando ese dataset que al final nos va a servir, ¿verdad? Entonces, bueno, quería enseñarles que esta es la documentación que hay disponible y básicamente podemos básicamente conseguir cualquier objeto de los que estamos aquí, de los que están aquí. Otra cosa que, bueno, que se me olvidó mencionarles son los límites. Hay algunos límites que estos tienen. Por ejemplo, solo podemos obtener los últimos 1000 actions, o mejor dicho, tenemos un límite de 1000 actions cuando hacemos un request de los actions. Eso es importante porque tal vez hay un card que es muy viejo y ha tenido mucha vida, muchas interacciones. Entonces, tal vez hay ciertas actions que nosotros necesitamos, pero entonces hay que tener ese cuidado. Y si hay un card que tiene más de 1000 actions, hay que pedir los actions con un rango de tiempo determinado para poder así conseguir todo ese tipo de información. Pero van a ver que es importante esos actions y por eso trato de ser bastante enfático en esta parte. Bueno, sobre el proyecto, bueno, usamos Python, ¿verdad? Pues también Jupyter Notebooks, ahora vamos a ver el código que desarrollé en los Jupyter Notebooks y por qué lo desarrollé ahí. Y parte de las librerías que voy a usar es Pandas, Requests, Config, NumPy y Datetime, que son bastante comunes en esto del análisis de datos. Entonces, si están interesados en eso, pues las van a ver en muchos lugares, muchos tutoriales y información en general de Pandas o de Python para análisis de datos.
Bueno, este es un ejemplo de requests que hice. Nada más tenemos como que tener el API key, ¿verdad? Y el token. Y podemos ingresar el board ID. Y este endpoint en específico nos va a traer todos los cards que pertenecen a ese board ID, ¿verdad? Por aquí es una función que nada más parsea esos datos que devuelve en un JSON para luego transformarlo en un dataset de pandas. Objetos importantes que vamos a ver en esta charla son los cards, que van a venir siendo pues la unidad, digamos, primaria de interacción que vamos a usar en Trello. Los actions son cada una de las interacciones que tenemos en ese card. Por ejemplo, cuando escribimos un comment, o cuando movemos el card de un list a otro, o añadimos unos otros objetos como por ejemplo steps o lists, key points. Y ese tipo de acciones también se pueden hacer, como por ejemplo que alguien subió un archivo, ¿verdad? Que subió un attachment a ese card, y ese tipo de cosas. Los lists vendrían siendo cada uno de los estados, ¿verdad? Los que son en forma vertical. Y los labels son un label, ¿verdad? Que podemos asignarle a un card para determinar que es de algún tipo de categoría o algún tipo de trabajo en específico que se está haciendo. Entonces, por ahí es. Los cards es un ejemplo del card y cómo se ve cuando se abre. Entonces, aquí están como los diferentes estados, los diferentes actions que se han hecho sobre este card en específico y los steps que se han añadido a este card, ¿verdad? Y, por ejemplo, quién lo hizo y quién agregó un comment y así. Y bueno, pues ya en la interfaz, pues se van a ver así como diferentes cards en una lista. Y eso es lo que más o menos vamos a ver. También podemos hacer otro tipo de acciones en este lado izquierdo y también podemos agregar miembros o checklists o algún tipo de due date, attachment y así. Los actions, es lo que les venía mencionando, determinan como qué tipo de interacciones se han hecho en ese card en específico y para así poder realizar algún tipo de análisis más adelante y también para llevar un récord de lo que se ha hecho, ¿verdad? Los lists pues vendrían siendo estas líneas, ¿verdad? Donde están como organizadas los cards y cada list representa un estado. Por ejemplo, backlog, in progress, on hold y finished. También podemos ver la lista en los cards, aquí donde dice in list, on hold, entonces ahí es donde actualmente está el list. Y los labels se van a ver como pequeños colores en el card y también cuando abramos el card pues se van a ver así list. Y eso quiere decir como por ejemplo que este card de Remove Zip pues estuvo en Phase 1 y también en PySpark Migration. Y es para darnos un tipo de organización, ¿verdad? Un poco más, un nivel más adelante. Vamos a ver el board ahora, el board que usamos y para darles una poca introducción de lo que estamos trabajando. Este board lo usan los compañeros de Global, si no estoy equivocado. Lo usan Michael, lo usa Amanda y otros compañeros del proyecto de Action que han estado desarrollando una aplicación, un tool, una herramienta para hacer feature engineering y hacer machine learning. Entonces aquí con ellos se organizan y amablemente me prestaron el board para poder presentarlo en esta charla. Entonces muchas gracias a ellos. Es un board que no se utiliza tanto, tal vez no vamos a ver como un board que está vivo, ¿verdad? Sino que estos cards pues se van desarrollando con respecto a la gente tenga tiempo o sean necesarios, ¿verdad? Porque el trabajo en sí pues que se desarrolla en el proyecto pues no es desarrollar este tool, sino es hacer otras cosas, pero este tool es importante para esto. Entonces, ahí se desarrolla y se trata de mantener una organización, ¿verdad? Relativamente bien. Y, ¿verdad? Eso es más que todo lo de este card. Tenemos estados como en backlog, que hay cosas por hacer, ¿verdad? In progress, que ahora vamos a ver que ha estado en progress durante varios días. On hold,
no sé, algún tipo de tarea que está en hold por alguna razón, algún otro requerimiento que necesita ser completado antes de desarrollar estos tareas, y el finish, pues tareas que ya se finalizaron, ¿verdad? ¿Qué más podemos mencionar? Tienen algunos labels, entonces tal vez vamos a usar eso más adelante. Y pues casi que todos o la mayoría tienen como alguna persona asignada a ellos, ¿verdad? Y eso es importante. Y también importan notes, ¿verdad? Algún tipo de cosas que hay que tomar en cuenta cuando trabajamos en este card, ¿verdad? Como el merge request format y algún otro tipo de documentación. Vamos a ver el código ahora. Entonces vamos a pasar a eso. Bueno, antes de entrar como al código en sí, es Jupyter, tal vez para los que no están familiarizados con Jupyter, es un entorno web donde podemos codificar en Python y podemos crear este tipo de notebooks que son como documentos virtuales, en donde podemos no solo codificar y obtener resultados, o sea, programar, sino también como establecer algún tipo de organización, ¿verdad? Como de que títulos o alguna descripción de lo que está haciendo. Cuando estamos trabajando con visualizaciones, pues podemos ver la visualización en sí ahí mismo, ¿verdad? Entonces eso facilita mucho como la interacción entre lo que estamos desarrollando y, y los resultados que tenemos, ¿verdad? Si desarrollamos un script en sí, pues simplemente podemos hacer prints, tal vez, si estamos desarrollando como en consola o así. Y los prints a veces son un poco difíciles de trabajar. Entonces, Jupyter nos facilita mucho esa interacción. Y bueno, un poco de esta estructura de este proyecto, ¿verdad? Que más que todo es una pequeña herramienta. Hice como estos dos notebooks, Gets y Process, que Gets se trae los datos desde la API, y Process, pues tomamos esos datos y los procesamos de alguna manera que nosotros pues eh, veamos apropiada para la visualización o el reporteo que queramos hacer. Generalmente yo agrego siempre un playground porque a veces estoy desarrollando y no sé qué hacer. Entonces ahí hago como algún tipo de código para darme una idea de cómo continuar con esas otras tareas. Tengo un virtual environment de Python aquí. Y bueno, una de las cosas que agregué fue el config, que básicamente lo que ahí tiene es el board ID y el IP key y el token, que para que no estuviera como en el código en sí, sino que sea un archivo de configuración que, ¿verdad? Que para que no haya ningún riesgo de privacidad. Y aquí en data, pues aquí se escriben todos estos datasets que yo obtengo cuando consulto el API, y después los escribo como CSVs. Okay. Entonces, nosotros podemos abrirla aquí, dando clic aquí, pero bueno, en este caso yo ya la tengo abierta. Y es aquí, digamos, donde hago la mayoría de las cosas. Primero tengo los imports, tengo algún tipo de función, función que me apoya, digamos, algún tipo de función útil, ¿verdad? Como por ejemplo la de convertir la respuesta a JSON, que más adelante yo la voy a usar para obtener más adelante yo la voy a usar para obtener pues un JSON y fácilmente convertirlo a pandas. Leo el archivo de configuración y obtengo la información que tengo ahí. Ahora, para los cards, antes mostré como un ejemplo, pero esto es como lo que vendría siendo la consulta. Bueno, antes mostré un ejemplo, pero solo con el JSON, ¿verdad? Aquí es ya como la transformación que se hace y cómo se ve esto en un data frame de pandas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras transformaciones que hago es obtener el creation datetime que está en este car ID, donde son los primeros 8 caracteres. Entonces, esos primeros 8 caracteres me dan el tiempo. Y yo así puedo obtener cuándo fue creada ese card. Es importante porque en el flow diagram chart necesitamos fechas, ¿verdad? Entonces necesitamos ver como cuándo fueron creadas
y también en qué momento o en qué estado estuvieron esos cards, en qué lista estuvieron, ¿verdad? Entonces va a ser importante trabajar con fechas aquí, que es una de las cosas más, más divertidas de trabajar eh, con fechas, porque a veces uno tiene como algún formato, hay que transformar formatos y a veces los formatos pues tienen um, algún tipo de, no sé, no se pueden transformar tan fácilmente. Bueno, y la renombro porque trae como ID. Cada vez que traigo como un objeto, el objeto es el ID, ¿verdad? El ID de ese objeto, pero yo en este caso yo quiero que se llame ID o Car ID y también Car Name, ¿verdad? Para mantener un orden, porque luego con los otros objetos pues va a ser importante eh, mantener esa diferencia. Esta es un poquito más complicada porque los actions traen mucho más información de la que uno realmente necesita o realmente voy a usar para este análisis. Entonces, yo sí me doy la tarea como de seleccionar los datos que de verdad quiero y renombrarlos, ¿verdad? Como aquí es un ID y luego lo renombro Action ID. Y Car ID, por ejemplo, Data Car ID, ¿verdad? Que son nombres que tal vez no son tan fáciles de recordar y más adelante cuando estemos haciendo joins va a ser un poco más sencillo, pues mantener un tipo de organización o estándar en los nombres de las columnas. Lo, lo, lo renombro y bueno, aquí lo que vamos a hacer es iterar sobre los cards que tenemos y pedirle los actions a Trello, ¿verdad? Los actions de ese card. Por eso es que esta es un poquito diferente y vamos a tener como que ir armando ese dataset de actions, ¿verdad? Porque necesitamos los IDs de los cards, ¿verdad? Entonces ese es el primer paso y luego obtener los actions de esos card IDs. Ahí se hace un poco de filtrado por algunos filtros que tiene disponible, Update Card, Create Card y Copy Card, que son estados que por supuesto pues yo tuve que haber explorado antes, pero que ya sé que son estos los que necesito y son estos los que voy a usar. Por último, le damos JSON Normalize para que me traiga como los datos y los pueda parsear bien, perdón. Entonces, luego convierto o luego voy armando esos pedazos con las iteraciones que hice, donde voy concateno básicamente todos los data frames que ya hice y para crear uno nuevo, ¿verdad? Uno nuevo con el Action ID y el Car ID, ¿verdad? Donde básicamente vamos a tener como todos los actions de cada card y esos actions luego los vamos a utilizar em, para obtener las diferencias en las fechas y otras transformaciones. Bueno, los lists, vamos a obtener los lists, vamos a tener el list ID y el list name y la creación cuando se crearon esos lists, ¿verdad? Algo que se me olvidó mencionar o tal vez lo van a ver después es que este list name, ¿verdad? Es básicamente este list, ¿verdad? Donde tenemos como un list, car ID list, un list before ID y un list after ID en cada actions. Lo que sucede es que el action guarda cierta información del board y del card en el momento en el que fue creada. Entonces, por ejemplo, si un card se creó, ¿verdad? Y se movió a una lista o se creó un comentario, va a guardar como el nombre del card y el nombre de la lista. Pero si luego esa lista se cambia de nombre o el card cambia de nombre, ese actions va a mantener el card name y el list name de cuando se creó. Entonces, aunque nosotros tenemos list name aquí, va a ser importante también descargar los lists ID con su respectivo y con su nombre actual para luego hacer un join y traernos el nombre actual de ese list. Porque lo que cambia puede ser el nombre, pero el ID va a continuar siendo el mismo. Entonces, eso pues es algo que debemos hacer. Porque de hecho fue una de las cosas que hice al principio y pues estaba teniendo como cards
aunque tenían el mismo ID, pues cards diferentes, ¿verdad? Porque tal vez estaba haciendo un distinct por el nombre y al final no, eso no es que sea mal, pero al final nos va a dar resultados erróneos, ¿verdad? Perdón. Bueno, los lists, para eso es importante, y los labels, que básicamente es esto, pues tenemos algunos labels con su respectivo nombre y un color, ¿verdad? Y cuando fue creado ese label. Más allá de eso, no nos vamos a interesar mucho en los labels, al menos en este punto. Pero si tenemos algún otro tipo de aplicación que debamos usar, pues esta se puede usar. Podemos descargar los miembros de ese board en específico, sin embargo, no vamos a trabajar realmente con ellos ahorita, ni se van a hacer un análisis por los miembros del equipo o así. Generalmente eso no es recomendado. Y por el labels per card, ese es un dataset que hice, donde básicamente lo que hago es unir, hacer un join de los labels con sus respectivos cards, porque puedo también hacer un request, básicamente, de los labels, de los cards y que se me traiga los labels. ¿Para qué? Para que yo entonces tengo como una lista o un dataset de cuál card o cuál card tiene cuáles labels. Porque eso va a ser importante más adelante en la visualización, lo vamos a ver, que podemos ser filtrados por los labels y es como parte de lo que he conversado aquí, ¿verdad? Por ejemplo, este card ID tiene este label y este label, ¿verdad? De hecho es el remote zip, que también me es un ejemplo adelante, más atrás. Bueno, básicamente es eso. En Process, voy a tomar los datasets que ya creé, ¿verdad? Y los voy a hacer transformaciones con ellos. Aquí podemos ver como un sample o el head o los primeros rows de cada data frame del card ID, pues eso es como lo que veríamos, del actions, eso es lo que vemos, ¿verdad? Que ya también lo vimos del otro lado. Los lists y los labels. Ahora, lo primero o la primera transformación que vamos a hacer es como vamos a ordenar los actions. Vamos a ordenar los actions para obtener o vamos a ordenarlos por el creation data. ¿Para qué? Para obtener ordenados esos actions para luego hacer una transformación y obtener la diferencia de los días desde el último action, desde que se creó el card hasta donde se movió, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer es obtener la diferencia de días o cuánto un card ha, ha estado viviendo en cierta cantidad de lists o en cuál list en específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si este on hold card, ¿verdad? Este on hold card se movió a the progress on hold desde marzo 26, desde el 26 de marzo, ¿verdad? Y así ha mantenido aquí desde ese momento. Y antes de eso, pues se movió desde Backlog a In Progress del 23 de marzo. Entonces, lo que quiere decir que In Progress estuvo más o menos 3 días, ¿verdad? Este card en específico. Entonces, más o menos lo que queremos hacer, encontrar esos espacios en blanco y sumarlos de cierta manera o sacar la diferencia. Entonces, vamos a hacer algo muy similar. Vamos a iterar sobre los cards, ¿verdad? Aquí yo saco los card unique. Vamos a sacar la última, el último record de ese card, el último action de ese card, porque ese último action de ese card nos va a decir dónde estuvo la última vez o a dónde se movió, mejor dicho. Vamos a hacer ese intercambio, vamos a hacer como un intercambio de los, vamos a hacer un intercambio de los actions o de los list before ID para el after list para obtener como una lista adicional desde dónde se movió hasta dónde ha estado y le vamos a poner el tiempo de ahora. Ok. Eso es lo que vamos a hacer para cada card. Luego vamos a crear como un dataset nuevo con todos los actions y su nuevo actions
action virtual, ¿verdad? Que se generó automáticamente, lo generamos automáticamente. Y aquí es como vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a ver estas actions donde se creó la card. Luego, se creó en backlog. Después del 3 o del 23 de marzo, ¿verdad? Se creó y estuvo 3 días en backlog hasta que se movió a in progress. Y luego en in progress se movió a finished. O desde ahí ha estado, desde in progress a finished, ha estado desde el 26, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Y con esta Action Creation Datetime. Ok. Vamos a utilizar este último transformación para obtener la suma de los días. La suma de los días en cada list, ¿verdad? Entonces, para eso, bueno, nosotros teníamos un caso de uso muy específico donde no queríamos contar los días, los weekend days, los fines de semana. Entonces, pues hay que básicamente obtener los fines de semana en cierta cantidad o en cierto rango, ¿verdad? Rango de fechas. Entonces, eso es básicamente lo que hace esta función. Que esta función luego la vamos a aplicar en con un apply. Aquí. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, primero vamos a obtener los días. Vamos a crear un dataset de action días. A mí me gusta hacer copy porque a veces ciertas transformaciones hacen o modifican el dataset de pandas en sí. Entonces puede obtener o puede resultar en tal vez que se modifiquen objetos, y cuando se modifican objetos, ¿verdad? Estamos modificando el objeto en sí y tal vez estamos referenciando ese mismo objeto en otro dataset y ese otro dataset puede cambiar. Entonces, sí es algo que tal vez no queremos. Entonces, a mí me gusta usar copy cuando ya siento que voy a hacer una transformación bastante fuerte, y entonces de esa manera pues me aseguro que tengo como datos nuevos, ¿verdad? Como esto no copia como la referencia al objeto, sino que copia los datos en sí que están en el dataset, y eso crea como otra nueva referencia. Vamos a aplicar este shift, que básicamente lo que hace es como mover las fechas a un lado, mover el row, un row hacia abajo, para poder luego hacer una resta entre las dos columnas. Entonces aquí se crea esta columna Daytime Shift, y cuando quiero obtener los minutos, por ejemplo, puedo hacer la resta de esas dos fechas, ¿verdad? Y no tengo como que hacer esa suma extraña, como decir, como voy a sumar el primer row con el segundo, ¿verdad? Y luego el segundo con el primero, y no tenemos que hacer ese tipo de transformaciones porque es complicado hacer este tipo de transformaciones en datos tabulados, y más en estas herramientas que casi que tratan de simular una herramienta de tabulación, una base de datos, ¿verdad? Y pues las operaciones en bases de datos no son a nivel de row, sino tratan de ser como a nivel de conjunto. Entonces, es algo que uno tiene como que pensar de que pensar antes de hacer la transformación. Bueno, eso la convierto a time delta, que eso lo que hace es convertirme las fechas o esa diferencia de fechas a algo que yo puedo usar. Y eso le digo datetime y me traigo la cantidad total de segundos. Eso lo divido entre 60 para obtener los minutos, y así sucesivamente hago con horas, ¿verdad? Los minutos divido entre 60, los días, los minutos divido entre 60 y entre 24. Así sucesivamente saco los weekend days entre la columna actions y la shift, ¿verdad? Para obtener los weekend days, y así no tener que sumarlos, o así puedo decir como, así duré en esta tarea 10 días en vez de decir 12 días, ¿verdad? Que tal vez es algo que sea importante. Y business days, pues nada más restamos los días en sí contra los weekend days. Luego hacemos un group by por el car ID y el list, ¿verdad?
y sumamos las otras columnas, es decir, los minutos, las horas y los días. Porque puede ser que tal vez tengamos un caso en el que tenemos estos cards on hold, ¿verdad? Han estado aquí durante algún tiempo, que antes de eso estuvieron en in progress, se movieron on hold y luego los vamos a mover a in progress porque ya desbloqueamos ese card o esa tarea, ¿verdad? Entonces vuelve a estar en in progress y queremos sumar esos días también, ¿verdad? Porque son días de la métrica de cycle time, son días o tiempo en el que se trabajó en ese card, ¿verdad? Aunque tal vez haya tenido que moverse a un estado y volver a ese estado de in progress. Ok, luego hacemos un join, ¿verdad? Con los lists y los cards para obtener el list name y el card name, que es algo de lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Porque la action, aunque tiene su card name y su list name, pues tal vez puede ser que el list o el card name se haya modificado y entonces pues aquí lo tenemos eh, así lo tenemos, estamos seguros de que ese es el nombre actual y que no tenemos algún tipo de duplicación. Entonces esto es como termina siendo el dataset, ¿verdad? Termina siendo el dataset donde tenemos el card ID, el list ID y la cantidad de tiempo que ese card estuvo viviendo en ese estado. Ok. Luego este es un estado o este es un dataset que es una transformación bastante sencilla. Es un pivot de de este otro dataset que realmente tal vez no vayamos a usarlo para visualización, pero es bastante, sirve bastante bien para reporte, ¿verdad? Porque si nosotros se lo damos a alguien de business y esa persona de business pues lo puede abrir en Excel y puede en verdad sacar sus propias conclusiones, puede decir como cuánta cantidad de este card estuvo viviendo en backlog o in progress, ¿verdad? Tal vez algo son un min max, desviación estándar, average, de cuántos días o cuánto tiempo se invierte en estos datos, en estos cards. Y pues es bastante útil para reporteo, ¿verdad? Como les digo. Por último, vamos a hacer la transformación para obtener los datos para formar o para hacer el cumulativo flowchart que, que entonces lo que nosotros queremos hacer es obtener una entrada por día del card, ¿verdad? Esa es como la transformación que nosotros tenemos que ir pensando y cómo logramos esto, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo anterior, ¿verdad? En el ejemplo anterior, en este card, eh, estuvo en backlog o se movió en backlog, se movió de en backlog a progress, ¿verdad? Y luego de in progress a on hold. Entonces, durante estos 3 días, nosotros no vamos a tener como un record, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener un row diciéndonos que este card estuvo en este día, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos son actions, ¿verdad? Es como, como, como un placeholder, ¿verdad? Aquí estuvo y aquí se movió. Pero en medio de eso no tenemos información. Entonces, esa información es la que nosotros tenemos que rellenar para, para poder realizar ese flowchart, ¿verdad? Que fue el que vimos. Porque necesitamos el tiempo y cuántos cards estuvieron en ese tiempo en la vida del board, ¿verdad? Y pues también es importante que nosotros sepamos distinguir entre en dónde estuvieron esos cards. Entonces, esa es como la transformación que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Iteramos por los cards para obtener los cards. Obtenemos el primer, um, el primer record o el primer actions que fue cuando se creó. Eso también, seteamos el index de pandas, que eso va a ser importante porque podemos como aprovechar bastante ese tipo de funciones que ya están creadas para pues nada más simplemente llamarlas, ¿verdad? Y que esas funciones hagan algo por nosotros. Que realmente lo que hago es esto. Como ya mi index es de tipo datetime, yo puedo aplicar una función que se llama dateRange. Entonces eso lo que me hace es como crearme
crearme las fechas entre esas fechas, ¿verdad? Crearme todas las fechas, los días en este caso, entre estas dos fechas. ¿Y qué van a ser estas dos fechas? Pues van a ser la fecha mínima, ¿verdad? Y la fecha máxima, que es básicamente el estado donde estamos ahora, ¿verdad? O sea, hoy. ¿Verdad? Después de eso, obtenemos ese datetime index. Luego ese datetime index lo podemos reasignar a nuestro dataset inicial de esos actions, ¿verdad? Y le podemos dar reindex, que eso lo que va a hacer es llenar los datos faltantes. ¿Por qué? Porque hasta este punto nosotros tenemos las fechas, ¿verdad? Pero esas fechas pues no, no tiene ningún tipo de información, es decir, esa fecha no hay un card ID, no hay un list ID, ¿verdad? Entonces necesitamos obtener esas fechas, que para eso utilizamos el reindex, y ese reindex lo que va a hacer es rellenarnos esas fechas con el card name, con el card ID, el list name, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros al final necesitamos para poder armar ese flowchart, ¿verdad? Entonces, ven que es algo bastante sencillo, ¿verdad? Ya que tenemos esa lógica y sabemos qué tenemos que hacer, porque ya solamente podemos llamar a esta función y esta función hace todo por nosotros, ¿verdad? Si tuviéramos que hacerlo manualmente, pues tendríamos como que ir iterando e ir revisando, hey, este row, ¿dónde estaba este card en este row? En esta fecha, perdón. Ajá, entonces tendríamos como que ir rellenando esos espacios en blanco, pero esta función hace básicamente esto por nosotros. Al final es básicamente lo mismo. Creamos un dataset con todos los actions que ya hemos tenido, ¿verdad? Y al final es simplemente como de crear una nueva columna datetime con el index para tener como una columna, ¿verdad? Que no sea el index en sí. Y luego una fecha, una columna fecha, nada más la fecha. No quiero la hora, digamos, ni el tiempo en horas ni minutos. Entonces nada más hago la transformación aquí. Y por último, algo que me gusta hacer siempre es mantener el dataset ordenado, ya que sea como un output. Nada más tengo esas forma ordenada. Entonces, bueno, por aquí tenemos estos datos, datetime, ¿verdad? Que fue el action. Tenemos el list before, el car ID, y tenemos aquí el date. Tal vez no sé si se aprecia bastante, pero es el 3 de enero, ¿verdad? El 3 de enero. El siguiente es el 4 de enero. El siguiente es el 5, ¿verdad? Entonces, ven, se crearon estas fechas, se crearon esos espacios en blanco y la función me rellenó todos estos datos, que al final estos datos son los que yo necesito para hacer el flowchart, ¿verdad? Después de eso, aplico unas transformaciones bastante sencillas donde solo selecciono como los datos que a mí me interesan, el car ID, el before ID, el datetime y el date. Hago lo mismo, ¿verdad? Saco el list y el card y le hago un join para obtener como el nombre actual y el nombre actual de la lista, ¿verdad? Y lo escribo a un CSV. Esos CSVs, pues al final van a ser como nuestro insumo, ¿verdad? Nuestro input para la herramienta de visualización que queramos usar. En este caso yo hice unas pequeñas visualizaciones en Tableau, entonces ahí es donde voy a enseñar esto, pero bueno, puede ser en cualquier otra herramienta como Power BI o incluso Matplotlib o alguna visualización de R, ¿verdad? Que ya es simplemente un input, un CSV que podemos consumir de otra herramienta. Entonces por aquí les tengo cómo se ve este card, ¿verdad? O cómo se ve esas transformaciones de este board en una herramienta de visualización. Entonces es esto al final lo que tenemos. No voy a cubrir cómo se hace un gráfico en Tableau, digamos, pienso que sale más allá de la charla, entonces voy a simplemente dar estos resultados, pero pues aquí tenemos como desde el principio del board, ¿verdad? Del 3 de enero básicamente,
hasta cómo ha pasado en el tiempo. Podemos ver que está dividido en colores y los colores significan las listas en los cuales esos cards estuvieron en ese momento del tiempo. Ajá. Y verdad, cómo ha avanzado este board a lo largo del tiempo. Por supuesto, bueno, como ya les dije, ¿verdad? Este no es un board que esté muy vivo, ¿verdad? Que se muevan cards todos los días o incluso en la mañana trabajo una, la muevo en review o algo así. Sino que más que todo es como un card para mantener cierto orden, ¿verdad? En el desarrollo um, de ese tool, ¿verdad? Entonces tal vez no tiene tanto movimiento y de ahí es que vemos como bastantes cuadrados, ¿verdad? Porque en este momento del tiempo, pues hubieron 9 cards, luego se empezaron a trabajar 2 o se movieron a in progress y después de eso básicamente las pusimos en finished o volvieron a backlog, ¿verdad? Um, Eso sí, se mantuvo así durante bastante tiempo, hasta como el 27 de marzo, o el 24 de marzo, marzo por ahí, 23, 24, que fue donde ya nuevamente se volvió a mover o a trabajar esas tareas, ¿verdad? Y después de ahí se ha mantenido con un card in progress durante mucho tiempo. De hecho, este es el único card, debe ser el único card que tenemos en el board, ¿verdad? El único card in progress que tenemos en el board, que sería este, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que se refleja, ¿verdad? Esos datos. ¿Dónde estoy? Aquí. Ajá. Ay, este es otro. Ok. Y bueno, esta es otra de Business Day Per List. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como un porcentaje, no, un promedio, el average de cuánto tiempo los cards se mantienen en estos lists, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en in progress, pues es un average de 5 días. En un hold es un average de 21 días, ¿verdad? Es bastante grande, o sea, básicamente un mes y en backlog también. O sea que desde que los cards se crean, se mantiene básicamente un mes en backlog, ¿verdad? Que eso es parte de la otra métrica que les hablaba, de lo del lead time, que entonces empezamos a ver este tipo de cuellos de botella, ¿verdad? Es que duramos mucho en tomar un card o duramos mucho en on hold o waiting o under review o algún tipo de estos otros estados, ¿verdad? Y muy poquito en in progress. O sea, trabajamos bastante rápido, pero luego tenemos un cuello de botella porque no podemos seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, basado en estas métricas, pues podemos tomar decisiones con respecto al trabajo, a la organización que estamos haciendo en el board y en nuestro trabajo, y pues tomar decisiones ya con un poco más de backup, ¿verdad? Otra cosa que le mencionaba es que podemos filtrar y podemos analizar como ciertos cards de con diferente label. Por ejemplo, el Phase One, pues es uno que duró relativamente poco tiempo en backlog, ¿verdad? Y comparado con, con el overall, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda? No sé si alguien tiene alguna duda. No. Bueno, por último, los takeaways. El Trello es realmente fácil de usar el API, entonces si están animados o si quieren trabajar en eso, es bastante sencillo. Um, Podemos básicamente impulsar un montón de trabajo usando las herramientas de análisis de datos de Python, ¿verdad? Como lo de los date range, que hubiera tenido que iterar sobre todos los dates, hizo todos los cards, ¿verdad? Pero no, Python hace eso, o Pandas hace eso ya. Podemos realizar este tipo de custom análisis, como lo mencioné antes, que no solo um, algunas otras herramientas que son de pago o incluso algunas free, pues que no sea o que no nos limite eso a hacer nuestro propio análisis. Um, También que el data science, ¿verdad? O el análisis de datos puede existir en cualquier aplicación. Um, ¿Verdad? No solo quiere decir como hacer machine learning o trabajar con Big Data, ¿no? Simplemente es como obtener datos, hacer un análisis, ¿verdad? Y ese análisis, esas transformaciones, pues ya son como parte del data science. Y pues es cualquier aplicación, ¿verdad? Algo tan sencillo como organizarnos y ver ese análisis,
pues ya entra dentro del Data Science. Y pues bueno, hay un código, ¿verdad? Para los Gapsters, cuando lo necesiten o si están interesados, pues nada más me pueden enviaros un Slack y podemos compartir el código. Entonces eso es algo que ya está listo.